¿Sí? Perfecto. Muy bien. Bueno, nosotros nos hemos quedado entonces en lo que era la parte de abdomen, región anal y región genital. Bien. Bueno, esto implica que nosotros hoy mismo comenzamos con un tema nuevo, ¿sí? Implica que vamos a comenzar a ver lo que son las partes de las vacunas, inmunizaciones, ¿sí? Todo lo que te has referido al tema de las vacunas en general. ¿Estamos? Para ello, eh, perdón, primero, antes que todo, muy buenos los folletos que mandaron, excelente, me encantaron. Si bien no les pude contestar porque estoy a mil, mejor dicho, con otras actividades, así que les pido perdón, ya se lo voy a contestar hoy a la tarde-noche, me aseguro, así que tranquilas. Pero excelente todos los folletitos, me encantaron todos, todos, todos. Chicas, ahora sí, vamos a comenzar con lo que es la parte de inmunización. ¿Estamos de acuerdo? Ah, bien. La clase anterior ya tendría que estar cargada, tendría que haber estado ya. De igual manera, yo ya voy a preguntar y voy a confirmar, ¿sí? Porque en sí yo, lo que son las clases grabadas, yo no las sube la secretaria, ya voy a preguntar, pero automáticamente las suelen subir en el día, así que no habría problema con ello, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar a ver lo que es inmunización, ¿sí? A ver. ¿Qué es inmunidad? Primero y principal. Inmunidad, ¿sí? Es la capacidad que tiene el organismo de rechazar o destruir causantes de enfermedades, ¿sí? Eso sería el concepto básico. No obstante, tenemos que saber que tenemos dos tipos de inmunidad en nuestro cuerpo. La inmunidad adquirida y la inmunidad innata. Hasta ahí vamos, ¿sí o no? Pues ahora todos me apagan las cámaras. Qué mala onda que son. Pues sí, Yami, dime. Ah, bien. Bueno, a ver, continuemos. ¿Sí? Tenemos inmunidad innata e inmunidad adquirida. ¿Qué son cada una y de dónde vienen cada una? Bueno, la inmunidad innata, ¿sí? Es aquella con la cual nosotros nacemos. Es aquella que nos brinda nuestra mamá y nuestro papá. ¿Sí? Y la inmunidad adquirida es aquella, como su palabra lo dice, la vamos a ir adquiriendo. Pero la vamos a ir adquiriendo a través de qué? De exposición a enfermedades, como por ejemplo la gripe, el sarampión, la viruela, ¿sí? Y también las adquirimos a través de las vacunas. ¿Estamos? Bien. Bueno. A ver, para ello, yo le voy a pasar el videíto justamente de los dos tipos de inmunidad, adquirida e innata, para que la vayan entendiendo bien. Un segundito. Le voy a buscar un videíto no tan largo y que lo puedan entender rápido y sencillo, porque no es complicado el tema es fácil, solamente que hay que entenderlo, razonarlo sobre todo, ¿sí? Y aquí. Aquí va. Un segundito. Ahí estamos. Segundito, segundito. Mira, ahí vamos, ¿sí? ¿Me confirman, por favor, si lo pueden ver el videito ahí? Sí, perfecto, muy bien. Presten atención entonces a lo que hace referencia a inmunidad innata y adquirida.
Bueno, ya iba siendo hora de que trajésemos al canal uno de los temas estrella entre vuestras propuestas y que además ha ido haciendo varias apariciones en distintos vídeos. Hoy quiero hablaros ni más ni menos que del sistema inmunitario, ese conjunto de células y moléculas que nos defienden contra las agresiones que nos amenazan, ya sean microorganismos, células cancerosas o sustancias peligrosas. Lo mejor de todo es que el sistema inmunitario se ha ido volviendo bastante popular a lo largo de este año gracias a nuestro pequeño amigo, tanto que palabras como anticuerpos, linfocitos o memoria inmunitaria de repente aparecen en los medios como quien no quiere la cosa. Que también te digo que a mí como biomédica personalmente me emociona que la gente hable de cosas como PCRs. Total, que me propuse contaros qué hay detrás de ese sistema inmunitario y concretamente quiero que entendáis en qué consiste la respuesta inmunitaria, o sea, qué pasa desde que un agente invasor entra en nuestro cuerpo hasta que nos lo cargamos o no. Hoy en la Hiperactina hablamos del sistema inmunitario. Antes que nada, el tema de este vídeo fue elegido por los Patreons en una reñida votación entre epigenética, diabetes o sistema inmunitario, que la verdad que son temazos, o sea que no os preocupéis porque saldrán en futuras encuestas. Si tú también quieres proponer y elegir los temas de los futuros vídeos, puedes unirte a Patreon y apoyar este canal. Bueno, vamos a la chicha, la respuesta inmunitaria. Imagina por un momento que eres un señor virus, una señora bacteria o el microorganismo que te apetezca. Si quieres infectar un cuerpo humano, la primera prueba a la que tendrás que enfrentarte será atravesar lo que llamamos las barreras de defensa naturales. A ver, nuestro organismo está protegido por toda una serie de barreras que bloquean la entrada de agentes externos y los destruyen, como por ejemplo las superficies del cuerpo, que sería la piel y las mucosas. Por ejemplo, nuestra piel tiene toda una serie de características que resultan desfavorables para los microorganismos, como un ambiente seco, un pH bajo o tener las glándulas sebáceas que secretan ácidos grasos y ácido láctico que inhiben el crecimiento bacteriano. La piel en general es un órgano bastante infravalorado, lo cual me parece súper injusto porque hace un montón de cosas. Y si bien la piel recubre las superficies externas del cuerpo, las mucosas son las que revisten, entre otras cosas, las paredes internas de los órganos que están en contacto con el exterior, como el tracto respiratorio, el digestivo o el genital. Es decir, al final hay que pensar que por mucho que la piel nos recubre y nos proteja por fuera, al final tenemos un montón de orificios por el cuerpo por los que los microorganismos podrían entrar, como por ejemplo el interior de la boca, la vagina o la cavidad nasal. Por la nariz me meteré y un buen constipado produciré. Es por eso que los orificios y revestimientos internos están recubiertos por mucosas, que secretan cosas como lágrima, moco o saliva que contienen sustancias antimicrobianas que básicamente destruyen estos microorganismos. No solo eso, sino que no hay que olvidar que tanto en nuestra piel como en nuestras mucosas habitan toda una serie de microorganismos que en conjunto se llaman microbiota y que también nos defienden de agentes infecciosos, por ejemplo, al competir con ellos por el espacio y los nutrientes o al secretar también sustancias antimicrobianas que impiden su crecimiento. De todos modos, las barreras naturales no son únicamente revestimientos del cuerpo como la piel o las mucosas, sino que, por ejemplo, la temperatura corporal también es una barrera natural. ¿Os habéis parado a pensar alguna vez por qué nuestro cuerpo reacciona con fiebre a las infecciones? O sea, ¿por qué decide aumentar la temperatura corporal cuando tenemos una infección? Pues básicamente por dos motivos. El primero es que las temperaturas altas limitan el crecimiento de muchos microbios, especialmente los virus, y por otro lado porque se ha visto que las temperaturas altas hacen más eficiente la respuesta inmunitaria. En relación con esto tenéis el vídeo sobre si el frío nos causa resfriado, en el cual os muestro pues algunos estudios que relacionan la temperatura corporal con la respuesta inmunitaria. Os dejo por aquí el link. ¿Es aquí o aquí? Bueno, la cosa es que todo este sistema está muy bien planteado, pero no es perfecto. A veces estas barreras se deterioran o se rompen, como por ejemplo cuando nos hacemos un corte en la piel. En el momento en que nos hacemos una herida, estamos abriendo una vía de entrada estupenda para que los microorganismos aprovechen y se metan directamente en nuestra sangre. Pero que no cunda el pánico, porque por mucho que uno de estos bichos consiga colarse hacia el interior de nuestro cuerpo, a este todavía le quedan muchas cartas que jugar. Si un microorganismo consigue atravesar las barreras, estará esperando toda una tropa de células listas para atacar y detener la infección cuanto antes. Al final hay que entender el sistema inmunitario como un ejército con muchísimos soldados, porque al final tenemos un montón de distintos tipos de células, cada una con sus armas y con su papel dentro de esa respuesta inmunitaria. Total, que cuando se produce una infección, las primeras células del sistema inmunitario que entran en acción son las llamadas células fagocíticas, que se llaman fagocíticas porque engullen o fagocitan a un microorganismo para destruirlo
destruirlo en su interior. Un ejemplo de células fagocíticas son los neutrófilos, que son ni más ni menos que el tipo de célula inmunitaria más abundante y que además son clave para la inflamación, ya que liberan distintas sustancias que tienen acciones inflamatorias. ¿Y por qué es tan importante la inflamación? O sea, ¿por qué cuando se nos infecta una zona del cuerpo, esta se calienta, enrojece y se hincha? Pues todo esto ocurre porque la inflamación tiene como objetivo aumentar la cantidad de sangre que llega a la zona de la infección, para que así las células inmunitarias puedan acceder más rápido y destruir lo antes posible al patógeno. Pero la inflamación no es la única que atrae a las células inmunitarias al lugar de la infección, sino que también hay algunas moléculas que forman parte del sistema inmunitario que hacen esta función, como por ejemplo las conocidas quimiocinas, que son pequeñas proteínas que secretan algunas células inmunitarias. Y esto es algo que me parece súper importante remarcar, o sea, es verdad que al final el sistema inmunitario está formado principalmente por células y que estas al final son las protagonistas de esa respuesta de defensa. Pero es que la respuesta inmunitaria es algo tan complejo, tan bien estructurado, que sería impensable sin que estas células se comunicasen entre ellas. Al final, cuando se está mediando un ataque contra un invasor, las células están constantemente informándose de lo que pasa. Encienden las alarmas cuando entra el invasor, se indican a qué zona del cuerpo hay que desplazarse y cuándo hay que cesar esa respuesta inmunitaria porque ya no es necesaria. Esta comunicación tiene lugar gracias a los receptores de membrana de estas células y a todo un conjunto de moléculas especializadas que cuando se unan a estos receptores transmitirán una señal a la célula, ya sea de activación o de inhibición. Algunos ejemplos de estas moléculas inmunitarias serían los interferones y las citoquinas, y dentro de las citoquinas habría algunas como las interleucinas o las ya mencionadas quimiocinas. Total, estábamos en el punto en que nuestro microorganismo ha conseguido atravesar esas barreras naturales y entrar en nuestro cuerpo, momento en el que algunas células fagocíticas, como por ejemplo los neutrófilos, aprovecharán para engullirlo y destruirlo en su interior. Y aquí me podrías decir, bueno, pues ya está, ¿no? Ya está destruido el microorganismo. Pues no, porque lo interesante de todo esto es que la cosa no acaba aquí, porque de todas esas células fagocíticas hay algunas que dan un paso más allá. De todas estas células fagocíticas que tenemos, hay algunas que no solo engullen al microorganismo y lo destruyen, sino que una vez hecho esto cogerán las proteínas que lo formaban y las colocarán en su superficie, como si fueran una especie de banderines. Estas proteínas que formaban parte del agente infeccioso y que ahora se colocan en la superficie de estas células fagocíticas son lo que llamamos antígenos. Un antígeno es una molécula que no forma parte de nuestro organismo, como por ejemplo pues la proteína de un virus, y que el cuerpo reconoce como extraña, con lo que activa una respuesta inmunitaria. Es por eso que este tipo de células fagocíticas se llaman células fagocíticas presentadoras de antígeno, porque cuando fagociten al microorganismo presentarán sus antígenos a las siguientes células inmunitarias que entrarán en acción, para activarlas y proseguir así con la respuesta inmunitaria. Un ejemplo de este tipo de células son los llamados macrófagos, que además de secretar sustancias que activan la fiebre, se encargan de fagocitar virus y bacterias y de presentar sus antígenos a otras células inmunitarias. Vale, ¿y cuáles son esas células? O sea, ¿qué células continuarán con la respuesta inmunitaria? Pues ni más ni menos que los famosos linfocitos, concretamente los linfocitos T. Una vez los linfocitos T reciban estos antígenos por parte de las células fagocíticas presentadoras de antígeno, iniciará la siguiente fase de la respuesta inmunitaria. Y llegados a este punto es necesario establecer un punto y aparte. En realidad, la respuesta inmunitaria se divide en dos respuestas inmunitarias y cada una tiene su papel: la respuesta inmunitaria innata y la respuesta inmunitaria específica. Hasta ahora, todos los mecanismos que hemos ido viendo, tanto las barreras naturales como las células fagocíticas, forman parte de la respuesta inmunitaria innata. La respuesta innata consiste en una primera respuesta rápida y genérica, o sea, es similar para los distintos patógenos. A menudo esta primera respuesta es suficiente para frenar una infección, pero a veces se requiere de una segunda respuesta más rápida y más dirigida hacia el patógeno. En el momento en que se presentan los antígenos a los linfocitos T, pasamos de la respuesta inmunitaria innata a la respuesta inmunitaria específica, más fuerte y más eficaz que la primera. En realidad hay distintos tipos de linfocitos T que tienen varias funciones dentro de lo que es el sistema inmunitario. Por una parte, algunos de ellos se encargan de destruir todo tipo de célula que consideren pues extraña o alterada, como células infectadas por un virus para evitar que éste se siga replicando, células foráneas que provengan, por ejemplo, pues de un trasplante, o incluso células cancerosas. Estos linfocitos en realidad me hacen mucha gracia porque son como una especie de cuerpo de policía que va por el cuerpo patrullando y buscando células sospechosas. Estos linfocitos están muy bien, pero por otro lado existen otros linfocitos que, más que ejecutar esa respuesta, lo que hacen es regularla, por ejemplo, pues activando o suprimiendo la respuesta inmunitaria según convenga. Básicamente actúan como mediadoras, o sea, cuando reciben esa alerta de infección por parte de las células presentadoras de antígeno, lo que hacen es activar otras células inmunitarias
inmunitarias para que éstas resuelvan el problema, dando lugar así a la siguiente etapa de la respuesta inmunitaria, una respuesta más dirigida y protagonizada por una de las moléculas más famosas del sistema inmunitario, las inmunoglobulinas, más conocidas como anticuerpos. Cuando las células fagocíticas presentadoras de antígeno, que es larguísimo el nombre, alertan a los linfocitos T de la presencia de una infección, estos activan al otro tipo de linfocitos, los linfocitos B. Cuando reciben esta señal, los linfocitos B se diferencian en dos tipos distintos de células, unas pensadas para actuar en el momento y otras como reserva a largo plazo. Por un lado, algunos linfocitos B se diferenciarán en las llamadas células plasmáticas, que son las que se encargan de secretar los conocidos anticuerpos. Los anticuerpos son unas moléculas en forma de tirachinas que se unen a los agentes infecciosos para que así otras células los localicen y los eliminen más fácilmente. La gracia de los anticuerpos es que son específicos para los antígenos de membrana del microorganismo, de forma que cuando los linfocitos B, ahora diferenciados en células plasmáticas, liberen estos anticuerpos, estos irán a unirse a los antígenos de membrana del microorganismo, señalándolo para que así sea encontrado más fácilmente. Y todo esto es lo que hacen las células plasmáticas, guay, pero hemos dicho que cuando los linfocitos B eran activados por los T, estos se diferenciaban en dos tipos de células distintas. Unas son las células plasmáticas que secretan anticuerpos y las otras son las llamadas células de memoria, que se encargan de guardar información sobre ese microorganismo y acordarse de él. Así, si algún día se atreve a volvernos a infectar, tendremos a toda una tropa de células de memoria preparadas para secretar rápidamente anticuerpos contra él, dando lugar a una respuesta mucho más rápida y masiva que la primera vez que nos encontramos con él. Este mecanismo es lo que se conoce como memoria inmunitaria y es la base de cómo funcionan las vacunas. Algunas vacunas, por ejemplo, son preparados de microorganismos atenuados o inactivados, o sea, los que se les ha disminuido o quitado su capacidad de infección. También hay vacunas que están formadas por partes clave del microorganismo, como por ejemplo pues una proteína o la cápsula de un virus. También hay vacunas de ARN y hay un montón de tipos más. Si tenéis dudas sobre los distintos tipos de vacunas y cómo actúan, recordad que tenemos en la Esperantina varios vídeos en los que explicamos esto y leemos varios artículos al respecto. Bueno, la cosa es que al inyectar una vacuna y al poner en contacto a nuestro sistema inmunitario con ese microorganismo, estamos forzando a que se produzca una respuesta inmunitaria y por tanto a que se fabriquen células de memoria, de forma que si alguna vez entramos en contacto con el agente infeccioso real, nuestro cuerpo esté preparado para contraatacar de forma rápida y eficaz. O sea que al final, si lo piensas, podríamos considerar las vacunas como una especie de entrenamiento del sistema inmunitario. En fin, llegando ya al final de este vídeo, mi objetivo es que tengáis una visión general del sistema inmunitario, pero me parece súper importante remarcar que el sistema inmunitario es muchísimo más complejo que esto, ¿vale? O sea, esto ha sido una simplificación. Lo digo por si hay gente que está pensando, ya, pero al final los linfocitos B también activan a los T de alguna forma. Sí, o sea, hay un montón de interacciones distintas entre un montón de células, pero al final, si una persona se está como iniciando en esto o está escuchando sobre el sistema inmunitario por primera vez, pues es una buena forma de empezar, o sea, entenderlo de esta manera. Que al final tiene sentido que el sistema inmunitario no sea algo precisamente simple porque tiene que estar preparado para defendernos ante los miles de agentes externos que nos acechan. A partir de aquí, con lo que hemos visto en este vídeo, puedes comprender un poco mejor cómo funcionan cosas como los test de anticuerpos, que al detectar la presencia de anticuerpos en nuestra sangre nos están indicando que hemos estado en contacto con el virus, ya que se ha producido una respuesta inmunitaria. De todos modos, recordad que tenéis un par de vídeos en TikTok que os explico pues estos test de anticuerpos junto con los test de antígeno y las PCRs. Recordad que hacemos directos cada semana en tu... Bien, chicas, podrán entender entonces lo que es la parte de inmunidad. Si bien, como se dice, es muy complejo el tema de inmunidad, muy complejo. A ver, en el sentido de que si lo vamos a estudiar como corresponde, tenemos que estudiar todo lo que es la cascada de inmunizaciones, los tipos de inmunizaciones de células que existen para la parte inmunológica. A mí lo importante es que sepan que se dividen en dos, innata y adquirida, basta y sobra, y de dónde provienen cada una. ¿Sí? La innata de nuestros padres, la adquirida, ¿sí? A través de las vacunas y a través de las enfermedades. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, vamos a ver ahora lo que son las vacunas, ¿sí? Las vacunas, ¿sí? Son suspensiones de microorganismos vivos, inactivos o muertos, ¿sí? Que al ser administrado inducen una respuesta inmune que previene contra la enfermedad que está dirigida. La vacuna despierta y alerta las defensas del cuerpo que se hallan desprevenidas y las prepara para luchar contra la enfermedad.
A ver, acá les voy a colocar una imagen de lo que serían los virus, ¿sí? A ver, ¿pueden ver ahí la imagen tranquila? ¿Sí? Bien. Cuando nosotros decimos virus vivo, inactivo o muerto, hacemos referencia a esta parte del virus. Presten atención. Esto que se encuentra aquí, yo lo tomo a esta como la más clásica, ¿sí? Tenemos uno de los famosos virus. Bien, ¿qué pasa? En esta parte, que sería la cabeza del virus, ¿sí? Esta, se la inactiva, ¿sí? Se inactiva su parte virósica, pero se deja, ¿sí? La parte de la enfermedad como para que el cuerpo la acepte, la asimile y cuando ingrese el virus de esa enfermedad, la pueda destruir, ya que, a ver, la va a prevenir, no destruir. ¿Estamos? En el sentido de que las vacunas no nos garantizan que nosotros somos 100% inmunes a los virus y a las enfermedades, sino al contrario, implica que no vamos a poder contagiar, ¿sí? Pero la enfermedad no va a ser el 100%. La enfermedad va a ser a un 10, 15 o 20%, o sea, prácticamente nada. Solamente vamos a tener los síntomas mínimos, como ser fiebre, como ser el sarpullido, en el caso de la viruela o sarampión, o en el caso, supongamos, de la gripe, malestar en todo lo que la parte nasal, faringea, nada más, pero no es que nos va a conllevar a una situación más crítica. ¿Estamos? ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien. Continuamos entonces. La inmunización activa, ¿sí? Se da por medio de las vacunas que brindan protección por más tiempo o menor tiempo, dependiendo de cada vacuna. Pero como mínimo un año no dan inmunidad con respecto a esa enfermedad. Para lograr el efecto deseado, ¿sí? En algunas vacunas es indispensable aplicar varias dosis con el objetivo de conseguir el nivel de defensa necesaria, como ser en el caso, bueno, de la Sabin, la triple viral, las vacunas contra el COVID, ¿sí? Que son vacunas que necesitan más dosis. ¿Estamos? Bueno, hasta ahí. Yo quiero saber si me van entendiendo o van entendiendo la parte de vacuna. Allí, hasta el momento. Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el suero. Muchos de nosotros lo hemos vivido, hemos escuchado el tema del suero del plasma, ¿sí? ¿Se acuerdan allá en lo que fue el tema de la pandemia, año 2020? Personas que superaban la enfermedad solicitaban por favor del servicio de salud que vayan a donar plasma. ¿Se acuerdan? Bueno, esto es por qué. Porque en el plasma, ¿sí? Se encuentran lo que serían las defensas ya adquiridas del cuerpo. Entonces, este suero o este plasma ayuda a prevenir la enfermedad, pero no es una vacuna o no es una solución específica y definitiva, sino al contrario, que es temporal, ¿sí? En el sentido de que las vacunas temporal, perdón, el suero es temporal, ¿por qué? Porque dura 30 días, cuando mucho, ¿sí? Después de los 30 días es necesario, sí o sí, realizar la vacunación correspondiente para evitar que estas vacunas, o mejor dicho, que estos anticuerpos, ¿sí? Eh, bajen significativamente. ¿Estamos? A ver, yo sé que es un tema engorroso, yo sé que es aburrido, pero póngamele onda después, póngamele onda, ¿sí? ¿O no? Ah, bueno, a ver, vamos entonces, vamos a continuar. Si bien, ¿sí?
Vamos a ver ahora y nos vamos a detener en esto para analizar un rato. Y voy a necesitar la participación de todos, pues. Aquí es participar. Bien. Nosotros en lo que son las recomendaciones generales en cuanto a aplicación de vacuna, tenemos que saber lo siguiente, ¿sí? A ver, por simple lógica, nosotros ya hicimos la parte de la práctica de vacuna, ¿sí? Si bien la vacuna, que es un inyectable, puede llegar a producir un dolor local, ¿estamos? También puede llegar a producir fiebre. Pero esto, ¿por qué es? A ver, yo voy a preguntar lo siguiente. ¿Quiénes son? Pongan la manito. ¿Quiénes son los que se vacunaron y tienen todas las vacunas contra el COVID? Ana, Antonella, Yamila, Aye. ¿El resto no se vacunó contra el COVID? Bueno, pregunto. ¿La primera dosis les hizo algún efecto? ¿Mm? Solo fiebre me dio a mí, dice Aye. Ana, no. Bueno, a ver. Paula dice que no. La tercera, recién Rocío. La primera no, pero el resto sí. Bien. La segunda no me hizo nada. Bien, 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 bien. Bueno, a ver, vamos a ir analizando. ¿Por qué puede llegar a levantar fiebre? Recuerden principalmente que es un virus vivo, inactivo o muerto. Obviamente que al ingresar algo que no le pertenece al cuerpo, ¿sí? Lo va a tratar de encapsular y eliminarlo. Eso va a generar una pelea, por así decirlo, entre lo que sería la célula del sistema inmunitario con este virus que ingresa a nuestro organismo, ¿sí? Aquí va a haber una batalla. Bien, esa batalla va a hacer elevar temperatura, pero es una batalla mínima que no genera una complicación clínica o médica grave. Segundo, a veces suele llegar a levantar fiebre. ¿Por qué? Porque nuestro mismo sistema inmunitario está debilitado. Supongamos, yo estoy engripado en estos momentos. Voy y me quiero vacunar contra la gripe. Sí, me la pueden colocar todo. Pero ¿qué pasa? No me va a hacer efecto porque yo estoy transitando la enfermedad y tengo mi sistema inmunitario bajísimo. ¿Cuándo yo tengo que colocarme la vacuna? Cuando tenga por lo menos 15 días, 15 a 20 días de haber transitado la enfermedad, la situación de la gripe, por ejemplo. ¿Estamos? Otras. ¿Por qué la primera y la segunda no hicieron nada, pero la tercera sí? Bueno, muy simple. Porque en la primera nosotros estábamos con un sistema inmunitario alto. La segunda también. La tercera ya lo hallamos un poco bajo, por eso ese pico de fiebre o febrícula que nos pudo dar en ese momento. Dolor. Es lógico que vamos a tener dolor. Es algo que está penetrando nuestra piel, nuestro músculo, ¿sí? Y va a generar un proceso inflamatorio. Eso es normal. ¿Estamos? También es normal, en algunos casos, que llegase a suceder colitis o diarrea, dolor de cabeza y dolor articular o dolor muscular. Es normal, es normal. Cada vacuna tiene una reacción distinta, ¿sí? Pero lo importante de todo esto es que sepan que cada organismo, o sea, cada persona, lo va a manifestar de diferentes maneras. Hay algunos que no van a tener ningún síntoma y otros que sí, por ejemplo. ¿Estamos? Bien. Bueno, a ver, vamos con otros también. Bien, vamos a sacar aquí unos mitos.
El mito es lo siguiente: no comer carnes rojas. A ver, nos tenemos que alimentar, ¿sí? Si comemos carne roja, bueno, balanceamos la dieta con una carne blanca, ¿sí? No tenemos que bañarnos. A ver, bañarnos, tenemos que higienizar nuestro cuerpo. Es necesario bañarse, no le hace nada mal la ducha. Eso es una excusa para aquellos que no se quieran bañar, ¿sí? Otra, a ver, que esto sí es cierto, pero ¿por qué? Porque puede generar un poco de incomodidad y dolor, que es acercarse al fuego, no estar cerca del fuego o objetos muy calientes. No me bajen, perdón, no me va a generar nada malo, solamente malestar en la zona y lo único. Obviamente que yo al bañarme me puedo bañar con agua tibia, agua fría, y en la zona yo me tengo que pasar con suavidad para no generar más dolor, más malestar. Pero de allí yo me puedo bañar, puedo comer, puedo hacer vida tranquila y vida normal. Sí, normalmente. ¿Estamos? Lo que sí no se puede hacer es consumir alcohol, primero y principal, ¿sí? Segundo, lo que no se puede hacer es automáticamente, hoy me vacuné y mañana quiero donar sangre. No, no. ¿Por qué? Porque las células de la sangre van a estar totalmente alocadas, por así decirlo, por ende no le va a servir mi transfusión de sangre a la otra persona. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda con respecto a este tema de vacunas? ¿Ninguna duda? ¿Seguros, seguros, seguros? Nada, nada, nada. Bueno, continuamos entonces. A ver, bien. Vamos a ver entonces. No obstante, a todo esto, nosotros tenemos que siempre advertir a las personas sobre los efectos secundarios, ¿sí? Y sobre las recomendaciones. Pero siempre, siempre asegurarnos de decir que las vacunas no es que te hacen inmune a nada. Sí, te van a proteger contra lo que sería el virus, la enfermedad. ¿Pero en qué sentido? En el sentido de que no te va a hacer una barrera y que no te va a entrar nada. No. ¿Te hace una barrera? Sí. ¿El virus puede entrar? Sí. Pero no te puede llegar a dar una complicación médica mortal, por así decirlo, sino que te va a dar los mínimos síntomas habidos y por haber. Como te puede dar síntomas, como no te puede dar ningún síntoma alguno. ¿Estamos? Bien. Bueno. Vamos entonces ahora a ver los aspectos generales de lo que sería la inmunización y algunas definiciones. ¿Estamos? Pero antes de llegar a eso, les voy a pasar el último videito sobre las vacunas, ¿sí? Y con eso terminamos con el videito y nos vamos con la parte de definiciones. Les pido que me aguarden, aunque sea 2 minutitos, busco el video y se los paso, ¿sí? Bien, ¿lo pueden ver el videito ahí? Sí, perfecto. Ahí vamos. Las vacunas vivas atenuadas usan gérmenes vivos pero debilitados. Son como una infección natural y proporcionan una fuerte inmunidad a la enfermedad. Ejemplos son las vacunas en aerosol nasal contra el sarampión, las paperas, la rubéola, la varicela y la gripe.
Las vacunas inactivas utilizan gérmenes inactivos o muertos. Es posible que con el tiempo necesite varias dosis o inyecciones de refuerzo. Ejemplos de ello son las vacunas contra la hepatitis A, la gripe, la poliomielitis y la rabia. Las vacunas toxoides protegen contra las sustancias nocivas producidas por los gérmenes, llamadas toxinas. Utilizan versiones debilitadas de las toxinas llamadas toxoides. Es posible que necesite inyecciones de refuerzo para mantener la protección contra las enfermedades. Ejemplos de ello son las partes de difteria y tétanos de la vacuna DTaP. Las vacunas subunitarias y conjugadas utilizan solo una parte específica de un germen. Proporcionan una fuerte inmunidad a esa parte esencial del germen. Estas vacunas también pueden requerir inyecciones de refuerzo. Ejemplos de ello son la parte de la vacuna contra la tosferina de la DTaP y la vacuna contra la hepatitis B. En lugar de utilizar gérmenes o toxinas, las vacunas de ARNM contienen un tipo especial de ARN llamado ARN mensajero o ARNM. El ARNM ordena las células que produzcan el antígeno del germen, lo que desencadena una respuesta inmunitaria. Estas vacunas no llevan virus vivos y no cambian el ADN. Algunos ejemplos son las vacunas para la COVID-19. Las vacunas con vectores virales pueden utilizar el ADN o el ARNM para proporcionar a las células las instrucciones para producir el antígeno de un germen. El material genético está envuelto en un virus diferente y seguro para llevar las instrucciones a las células. Estas vacunas no cambian el ADN. Algunos ejemplos son las vacunas para la COVID-19. Graves u otras enfermedades. Las vacunas lo protegen a usted, a su familia y a su comunidad de enfermedades que pueden ser peligrosas o incluso mortales. Bueno, ¿pudieron entender lo que es la parte de vacuna? ¿Sí? Bien. Bueno, chicas, a ver, le voy a dejar la actividad, ¿sí? No le voy a decir todo otro, vamos a ver la actividad. ¿Estamos? La actividad es la siguiente, ¿sí? Buscar, anoten, buscar buscar las respuestas de la inmunidad en la vacunación. ¿Sí? Buscar las respuestas de inmunidad en la vacunación. ¿Estamos? Y otra, que sería, ¿cuántos tipos de vacunas existen? ¿Sí? ¿Cuántos tipos de vacunas existen? ¿Estamos? Bien. Sí, Agustina, dime. ¿Puede repetir la primera? ¿Sí? Buscar los factores de la inmunidad de las vacunas en cuanto a las respuestas. A ver, ya le voy adelantando un poquito. Que sería respuesta primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. ¿Sí? Bueno, de eso ya necesito que ustedes busquen la información de cada uno de ellos y lo puedan hacer, ¿sí? Transcribir y entenderlo. ¿Estamos? La clase que viene nosotros lo vamos a discutir a ese tema. ¿Sí? Al igual de los tipos de vacunas, que si bien el videíto se las nombró, ¿sí? Sin embargo, necesito que la vayan a profundizar un poquito más de cada una. Y por último, les dejo que busquen la vacuna, información sobre la vacuna, a ver, triple bacteriana. ¿Sí? Buscar información con respecto a la vacuna triple bacteriana. ¿Estamos? ¿Sí? Perfecto. Bueno, clase que viene vamos a discutir estos temitas, ¿sí? Y chicas, déjenme ir avisándole. Nosotros ya tenemos fecha para el final, ¿sí? El final nuestro va a ser el día 9 de diciembre. ¿Estamos? El día 9 de diciembre. Vuelvo a recordar,
los aspectos que tienen que cumplir ustedes como requisito para poder rendir. Cuota mensual y certificado pagado. ¿Estamos? Para poder rendir el final como corresponde. ¿Sí? Vayan viéndolo con tiempo. Estamos a un mes. ¿Sí? Vayan hablando a un mes y 4 días. Entonces, pueden ir viendo con anticipación cómo está su situación. ¿Con quién se tienen que comunicar? Con su representante. ¿Estamos? En el caso que el representante no les llegase a contestar 1, 2, 3, 4 mensajes, se comunica conmigo recién y yo ahí elevo lo que sería la inquietud de ustedes a Casa Central, de los cuales le estarán comunicando después. ¿Sí? ¿Estamos? Bien, tengan paciencia con algunos representantes porque ya les contestan en su tiempo también, debido a que son muchos chicos, entonces van contestando de a poquito, ¿sí? Entonces, tengan un poquito de paciencia nomás. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. Bueno, chicas, entonces, hasta aquí llegamos el día de hoy. Nos volvemos a encontrar el próximo martes, si Dios quiere, ¿sí? Que tengan un excelente comienzo de semana, ¿sí? Un excelente mes. Y bueno, ya nos vemos el próximo martes, ¿sí? Muy bien, chicas. Nos vemos entonces. Hasta el próximo martes. Chao, chao.